Entonces, en este sentido, yo quiero que podamos volver a lo que tenían antes de la microalbuminuria y explicar cuál es la aplicación clínica de la microalbuminuria, si pueden retroceder y después volvemos a esta, donde ustedes explicaban, porque es un examen por sí solo, qué característica tiene la microalbuminuria, ¿no? Pasa donde estaban los valores, por ahí tenían los valores en alguna Ah, parte. ya, ya. Sí. Ya. Ahí. Eh, ¿Qué es la microalbuminuria urinaria? ¿Qué se entiende? ¿Por qué se solicita? ¿A qué pacientes? Quiero que ahondemos un poquitito porque ya lo ideal es que no lo hubieran puesto acá, sino que lo hubieran puesto como un examen aparte. Es como voy a hablar hoy día del perfil bioquímico y después del perfil lipídico. No puedo mezclar los dos, tengo que separarlo. Y eso es lo que vi un poquitito para que ordenemos esto. Como un examen totalmente separado, ¿no? Porque no, no. ¿Y por qué pedirlo si yo en la tira de orina también se miden las proteínas? ¿Por qué se hace la microalbuminuria si la tira de orina también tiene proteínas? Porque la microalbuminuria se pide normalmente para los pacientes diabéticos ¿Mm? para poder, eh, em, para la nefropatía diabética. ¿Solo los Entonces, cuando pacientes está diabéticos? recién iniciando la ¿Mm? nefropatía diabética, se va a encontrar pequeñas cantidades de la albúmina en la orina. Ya, No solo para pacientes diabéticos, pero como la importancia recae en ellos, que permite determinar eso. bien. Entonces, lo que queremos decir acá es que la microalbuminuria urinaria se entiende como, ¿qué es? ¿Qué es la microalbuminuria urinaria? La presencia de pequeñas cantidades de albúmina en la orina. Ya. Valores que no son detectables por la tira de orina, no son cuantificables, son valores que no, la tira de orina, si bien pudiera tener el valor de 300, pero se elige o se pide este valor, pequeñas cantidades que por las técnicas convencionales, por ejemplo, si tuviéramos que hacer, porque cuando uno cuantifica acá las proteínas, de repente le sale a ustedes la tira positiva, ustedes tendrían que utilizar el método Stone-Rose, pero el método Stone-Rose no tiene la sensibilidad suficiente como para detectar pequeñas cantidades de albúmina. Bien, entonces, para lo cual ustedes dicen que esta microalbuminuria se utiliza o se solicita en los pacientes diabéticos, ¿cierto? Porque y por eso le decía, ¿qué otro tipo de paciente o qué otro tipo de patología puede desarrollar una alteración renal o una nefropatía? Que Pacientes el, hipertensos. Correcto. Los pacientes hipertensos o hipertensos crónicos deben ser controlados generalmente con la microalbuminuria. Se les pide la microalbuminuria porque ellos pueden desarrollar también alteraciones a nivel renal y en ese caso está la nefropatía. ¿Qué es lo que pasaba con esta? ¿Por qué empezó a pedirse esta microalbuminuria? Porque por mucho tiempo solamente se hacía el examen de orina completa y se veía esa cantidad y se pasaba no se percibía o no se, el daño que se estaba empezando a generar en los pacientes. Por lo tanto, se tuvo que colocar una técnica que fuera más sensible y pudiera detectar estas pequeñas eliminaciones que nos están diciendo que algo está pasando a nivel del glomérulo, que algo está ocurriendo en el riñón. Por eso ustedes hablan ahí de la nefropatía diabética, ¿no? Eso es importante. Entonces, aquí colocan los valores y aquí hay ustedes decían miligramos en 24 horas y después miligramos por gramos de creatinina. ¿Por qué razón? Para que les quede claro a sus compañeros. Esto es una corrección y se calcula cuando se solicita, cuando la toma de muestra no es de orina de 24 horas. Ya. Entonces, como para tener este valor, requerimos la diuresis que se Ujú, obtiene de la orina de 24 horas. ujú, La relación con la creatinina nos permite eh, relacionar el líquido excretado, ujú, que supone que indica la creatinina, ujú. con la cantidad de albúmina Ya. Ya, ¿y esa creatinina es del suero o de la orina? de la orina.
Ya, eso es súper importante porque la creatinina, que con lo que van a ver más tarde, la creatinina no solamente se puede medir en suero, se mide en suero y orina. Y es muy importante, uno de los metabolitos que en algún momento ustedes a lo mejor en preclínico vieron cuando se les hablaba del clearance de creatinina, que es un tema muy relevante y tiene que habla de este compuesto que es la creatinina, que tiene ciertas características que permite decir lo que había en suero es un reflejo de lo que hay en orina. Y eso es muy importante. Y por eso acá se hace como una normalización. Se ha visto que al expresarlo por gramos de creatinina, los resultados emulan a lo que si uno hubiera juntado o medido o tenido la diuresis del paciente. Así que eso es importante que tenemos de la macroalbuminuria. Vamos ahora entonces a la técnica de detección de este examen que es en sí en mismo un examen, es por separado. Entonces usted nombró que habrían dos técnicas para detectar la microalbuminuria y si yo, ¿qué tienen en común las dos técnicas, Leandro? ¿Tienen algo en común las dos técnicas? ¿Puedo responder? Quiero que Leandro me diga, ¿qué ve usted en común de las dos técnicas? ¿Nada? Bien, Daniela. ¿En qué El uso de anticuerpos monoespecíficos para la albúmina. Ya, lo que tienen en común entonces es el uso de anticuerpos. ¿Y por qué cree usted que hay que usar anticuerpos para esta detección? Para que sea más específica para la albúmina. ¿Más específica o cuál es la palabra? ¿Qué crees tú que aumenta? Dices, si yo no usara anticuerpos no reconocería albúmina, o si yo no usara anticuerpos no reconocería cantidades tan pequeñas de albúmina. Cantidades tan pequeñas de albúmina. ¿Y cómo se llama eso? ¿Especificidad? ¿Cómo se llama eso? Que ya lo hemos visto hartas veces. Que la técnica sea más específica o sensible. Específica o sensible. Fíjate en cuánto estás cuantificando, los valores. Sensible. Más sensible. Eso lo que hace es aumentar la sensibilidad del uso de estos anticuerpos. Generalmente permite eso, porque ustedes mismos lo dijeron, para detectar cantidades que son imperceptibles. Nadie siente tiene la sintomatología, estoy eliminando proteínas por la orina, ¿ya? No hay una sintomatología. Y ese es el gran problema, pero los pacientes cuando ya llegan a la nefropatía, que antiguamente se detectaban cuando ya un paciente diabético había que hacerle la diálisis. Entonces, ese es el gran beneficio que tiene la detección. Este método que el que es cuantificado, porque el que tienes acá, este método, que la inmunocromatografía, ¿cómo lo pudiéramos clasificar? ¿Es un método cualitativo, semi-cuantitativo o cuantitativo? Es semi-cuantitativo. No Ya, entrega el valor exacto de la concentración, sino que el mismo fabricante le otorga un valor específico, que exacto. está acá arriba, pero no sé, Sí, observa bien. no, sí, no, pero no importa, pero un método semi para que tengamos eso. Lo mismo que pasa con las tiras de orina. En algunos parámetros, si ustedes se fijaron en la cartilla que tenía su compañero, aparecían valores porque es semi-cuantitativo, pero cualquier indicio de nosotros no se informan esos valores, se coloca algunas aproximaciones, pero acá esto es semi-cuantitativo. ¿Y el método inmunoturbidimétrico? Es cuantitativo. Es cuantitativo. Ese método inmunoturbidimétrico, ¿tú lo pudieras asociar a algún método que ya conocías? De la turbidimetría me refiero, de los métodos que vimos el semestre pasado. Leandro, ¿está Leandro, no? No sé si está o no está. Sí, sí está. Está, ya, pero no sé dónde está, ya. Entonces, Abajo. sí,
La El Stone turbidez. Row, ¿no? Ya, el método de Stone Rose. Y mira la longitud de onda. ¿Te acuerdas de la longitud de onda? Es difícil que se acuerden, pero había una característica que era súper importante, que en este método, ¿El tamaño de las partículas tenía que ser inferior a la longitud de onda? no, o sea, lo que pasa en una turbidez, las partículas tienen que estar homogéneas, que se dice en el método. Lo que pasa es que en el método Stone Rose nosotros decíamos, vamos a sacrificar esta sensibilidad, porque decía, cuando leemos fluidos biológicos que se forman, aquí forman inmunocomplejos, lo leíamos a otra longitud de onda que era superior, pero aquí están leyendo la longitud de onda de 340 nanómetros, que estamos en el ultravioleta cercano. Y acá, y para poder cuantificar qué tiene que incluirse acá, qué lleva esta técnica, porque tú hablas del fundamento y después dijiste se entrega un resultado. ¿Qué necesitamos para poder entregar un resultado? Porque yo digo, ya coloqué la muestra, se produjo el complejo y vamos a ir a la medición. ¿Qué necesitamos acá? ¿Leyeron algún kit? Los kits están en Biner aparecen, en Spinrec, no me acuerdo en cuál más, pero en Laftes, en eso aparecen los métodos. ¿Qué se Sí. tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Contra qué comparo? Con en la tabla que están los valores de referencia, pertenece al kit en el que nos basamos. Ya, pero ¿cómo hago yo? ¿Contra qué ustedes deberían comparar? Aplicando todos los conceptos que aprendimos el semestre pasado. ¿Qué tenemos que hacer para poder informar un resultado? Tener un rango de linealidad. ¿Y para qué tiene un rango de linealidad? ¿Para qué lo va a ocupar ese rango de linealidad? Leandro, si usted quiere informar la microalbuminuria, ¿qué necesita? ¿En base a qué la informa? ¿Contra qué compara? Creo que tengo un desfase en el audio. Tiene un desfase en el audio, ya. La ¿Con un material de pregunta es, referencia o no? no, con valores de referencia, no. Usted va a ocupar una metodología, sea cual sea esta metodología. ¿Cómo obtiene los resultados? Eso, y para todo, cualquiera podría contestar y escribir en el chat. ¿Qué necesitan hacer? Usted mismo me habló De del método, calibración. ya, una curva de calibración. Y aquí es súper importante. ¿Por qué quería tocar ese tema? Porque en el método, como por ejemplo la microalbuminuria, hay que hacer curva de calibración. No podemos hacer un solo punto de la curva. Es obligatorio porque no describen una curva lineal, así que es obligatorio hacerla, ¿no? Así que eso es importante. Es más, en los equipos automatizados uno carga la curva, tiene que hacer la curva, pero no con un solo estándar o un solo calibrador. Eso era lo que quería que ustedes hubieran puesto ahí, que era importante en base a la metodología, colocar cuáles son las características del método que vamos a utilizar. Como en el otro caso colocaron las tiras de orina, aquí tendrían que haber puesto. Así que para sus demás compañeros, buscar en alguna de estas páginas que se les subió ahí, insisto, en Biner. ¿Ustedes trabajaron con Biner? Este es el fundamento de Sí, Biner, de Biner. Buscar la técnica de Biner, claro, de microalbuminuria, y ahí aparece qué condiciones tiene que tener la muestra. Sí, Biner, sí. ¿Qué condiciones tiene que tener la muestra? ¿Cómo hay que procesarla? ¿Cuál es el protocolo? Todas esas cosas hay que revisarlas y ahí les va a decir, tienen que hacer una curva de calibración y ahí les dice incluso tienen que diluir los estándares. Todo ese proceso es importante. Bien. Profesor, no sé si usted tiene alguna consulta. No, no, en De particular algo. sí, alguna del tema de cuando son semi-cuantitativas, cuantitativas, claro, como bien dicen, la tira muchas veces arrojan un valor semi-cuantitativo porque tienen un rango. Y eso significa que para tener un valor exacto, ¿cierto? Hay que realizar la cuantificación por otra técnica que no es precisamente la de la tira. Eso de repente hay que tenerlo en consideración. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Bien, entonces vamos a dar por terminada. Y aquí estaba, claro, la importancia clínica, eso era lo último que tenían acá, que era importante. Ese cuadrito me pareció muy bien. Aquí corregirle alguna, la dicción un poco, porque habló de la, ¿cómo dijo?
polionefritis, y dice pielo. Pielo significa que es en el riñón Leandro, ¿ya? De repente también habían algunas palabras que la pronunciación no era la más correcta, y acordarse acá que de repente hay, no sé, hay reactivos, reacciones que tenemos que tener en cuenta. Pero aquí tenemos la pielonefritis, que está referida a esta infección ya en el riñón como tal. Tienen la glomerulonefritis, que es la inflamación del glomérulo, y ahí más o menos van dando ciertas, pero está bastante bueno este cuadrito donde nos está dando la importancia de lo que nos, la información que aporta el examen de orina, un examen tan sencillo, pero que tiene un aporte tan importante. Y en ese caso, por ejemplo, si ustedes tuvieran que clasificar y decir, la microalbuminuria sirve más, y comparado con el examen de orina, para monitoreo, seguimiento o diagnóstico, y el examen de orina, monitoreo, seguimiento o diagnóstico. Daniela. El examen de orina, monitoreo. Y la microalbuminuria para diagnóstico. Leandro, ¿usted está de acuerdo? Sí. O sea, con el examen de orina, ¿usted hace monitoreo o hace diagnóstico de alguna enfermedad? Porque le dicen, a este paciente lo voy a controlar en el tiempo con el examen de orina. O sea, no. La microalbuminuria también se hace rutinaria, me parece. Rutinaria, no, la microalbuminuria no se hace, se pide específicamente a ciertos pacientes, lo que decíamos, cuando tenemos un paciente que tiene diabetes, a ese paciente se le controla en el tiempo para ver si empieza con esta nefropatía, empieza con esta falla renal, ¿no? Y en el caso de la orina siempre se pidan de rutina, y ahí se encuentra el hallazgo. Entonces, ahí en ese caso uno dice, para hacer como ustedes lo tienen ahí, dice, realizar el análisis de orina, parte del examen médico, diagnosticar infecciones del tracto urinario, si hay cálculos renales, cuando hay una presencia de esta diabetes, pero es importante que la microalbuminuria sí, para los pacientes hipertensos y los diabéticos se les pide en el tiempo por monitoreo para ver si van desarrollando según su enfermedad de base, cómo se continúa en el tiempo. ¿Bien? Listo. ¿Sí? Sí, terminamos.